Hola amigas y amigos crocheteros, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Hoy te traigo un trabajo súper bonito y fácil de hacer. Estoy enamorada de este jersey. Es el típico jersey que me lo haría en todos los tonos para tener fondo de armario. Súper ponible, súper fluido. Fresquito para este verano, primavera. Que hay días así que son muy tontos, que todavía no sabes qué ponerte, si manga o tirante. Este tipo de jersey apropiadísimo. Lo empezaremos a trabajar desde el cuello, haciendo un canesú. Cuando completemos la altura de este canesú, será trabajar cerrando y dejando el hueco de las mangas. Trabajaremos lo que es el cuerpo, todo en punto alto, súper sencillo como veis. En la parte de abajo haremos este punto caladito y estaría listo. Una cosa que os quiero comentar es que este cuello queda muy abierto, es un cuello barca. De hecho, estas últimas dos vueltas las he añadido al final. El comienzo ya lo veréis cuando empecemos a trabajarlo, que será así. Nos quedará muy abierto y luego os daré la opción de que quede un poco más cerrado con estas últimas dos vueltas que he hecho en punto elástico. Va una vuelta, de punto alto con disminuciones y encima otra vuelta que va cogiendo los puntos de esta manera para que nos quede como más ajustadito. Es precioso, muy sencillo, solo lleva puntos altos, calado y esta trencita que veis aquí, que ya vais a ver que fácil es de realizar, y punto alto todo el cuerpo. Lo he terminado en 1 día y medio para que os hagáis una idea. Este tono, yo creo que con la cámara no se aprecia exactamente qué tono es. No se aprecia porque a través de la cámara se ve como gris. Pero es un verde menta, un verde pastel. Súper mono. Como os digo, por el color me encanta, por el tipo de puntada, tal como me ha quedado, que es la primera vez que lo hago, me ha encantado, lo voy a repetir en varios tonos. Pues nada más. Damos paso al comienzo de nuestro jersey. Animaros a hacerlo, que se hace muy rapidito y se lleva muy poquito material. Bien, para nuestro top necesitaríamos 3 madejitas de Mondial Playa. El tono que yo estoy utilizando es el 823 y una agujita del número 4. Empezamos haciendo un nudo de inicio y 144 cadenas. Vamos a hacerla bien ajustadita para que nos quede el cuello cerradito. A pesar de ser un cuello barca, para que no nos quede muy bocón. Cuando tengamos las 144 hacemos una más, que ahora la perderemos al unirla y cerrar el cuello. Intentamos que nos vaya quedando muy parejita la cadena a la hora de cerrarla, que no se nos vire. Vamos viendo cuál es el derecho. Y ahí hacemos un punto deslizado. Esta primera vuelta la haremos entera en punto alto. Subiremos 2 cadenas. Normalmente subimos 3 cuando vamos a hacer puntos altos, pero para este cuello vamos a subir siempre 2. Y en cada cadena que nos encontremos vamos a ir haciendo un punto alto. Intentando que nos quede esta primera vuelta o las 2 primeras vueltas que hagamos más bien apretaditas.
y cogiendo la hebra de la cadena por debajo, ¿vale? Por aquí abajo. No la cojáis esta que se ve aquí, tenéis que buscar debajo que se os quede como 2 hebras encima. Y teniendo cuidado de que vamos cogiendo las cadenas al derecho. Y cerramos la vuelta en la segunda cadena del inicio. Vamos a levantar 2 cadenas y en esta vuelta vamos a empezar a hacer aumento. Entonces haremos este canezú lleva muy pocos aumentos porque ya de por sí es muy anchito y no nos va a hacer falta aumentar. Pero en esta haríamos la primera vuelta de aumento. Hemos hecho este primer punto, tenemos en total 144 puntos de las 144 cadenas. ¿De acuerdo? Entonces, en este mismo punto vamos a hacer el primer aumento. Ahí hacemos un punto alto. Y ahora vamos a trabajar los 5 siguientes puntos en puntos altos. Seguimos haciendo esta vuelta apretadita. Si tienes el punto flojo, te recomiendo que cojas una aguja del 3,5, por ejemplo, para estas primeras vueltas. Y luego te pases al 4. Tengo 3, 4 y 5 puntos. En el sexto hago el siguiente aumento, que son 2 puntos altos en el mismo sitio. Y ahí habríamos hecho otro aumento. Pues esta vuelta es entera de esta forma. Hacemos 5 puntos altos y un aumento en el sexto. Dos, 3, 4 y 5. Y en el número 6 hacemos un punto alto y un punto alto en el mismo sitio. Completamos la vuelta de esta manera. Y llegamos al final de la segunda vuelta con 168 puntos. Cerramos en la segunda cadena. Vamos a la tercera vuelta, que la empezaremos haciendo 3 cadenas. Esta vez son 3 en vez de 2 porque tenemos que dejar un espacio. En este punto no lo trabajamos, nos vamos al siguiente, dejamos ese hueco y hacemos una cadena y nos vamos dejando un punto sin tejer. En el siguiente, una cadena, dejamos uno sin tejer y nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Una cadena, nos dejamos uno sin tejer y nos vamos al siguiente. Una cadena y nos vamos dejando uno sin tejer. Así hacemos toda esta vuelta. Seguiremos teniendo 168 puntos contando el punto alto y la cadena. Aquí estamos llegando ya al final. Una cadena y nos queda el punto que nos tenemos que saltar y aquí en la segunda cadena cerramos. Uy, perdón, se me acaba de escapar. Segunda cadena y hacemos punto deslizado, cerramos la vuelta. Esta es la vuelta número 3.
Tenemos 168 puntos en total contando punto y cadena. Y ahora vamos a trabajar esos 168 puntos. Hacemos 2 cadenas y en el espacio hacemos un punto alto. En el punto alto hacemos un punto alto y en el espacio hacemos un punto alto. Tenemos que trabajar cada punto que nos encontremos. Cerramos en la segunda cadena y hemos completado la vuelta número 4. Para la vuelta número 5 vamos a hacer de nuevo la vuelta de calado. Empezamos con 3 cadenas. Sería el punto más la cadena de separación y nos dejamos un punto sin tejer y hacemos un punto alto. Una cadena, un punto sin tejer y punto alto. Una cadena, un punto sin tejer y punto alto. ¿Vale? Pues esta vuelta la haremos entera así, que sería la vuelta número 5. Y la vuelta número 6 trabajaríamos como esta vuelta anterior, un punto en cada punto. Un punto en el punto alto, un punto en la cadena, un punto en el punto alto, un punto en la cadena. Como no tiene dificultad, nos vemos en la vuelta número 7, ¿de acuerdo? Esta es la 5, que la hacemos de calado, y la 6 la hacemos de puntos altos. En total tendríamos 168 puntos siempre. Nos vemos en la vuelta número 7 y ahí empezaremos a hacer de nuevo aumento. Hemos terminado la vuelta número 6 y vamos a hacer la número 7. Esta vuelta va de aumento. Hacemos 2 cadenas y en el mismo punto vamos a hacer el primer aumento. Y ahora vamos a trabajar 6 puntos y en el séptimo hacemos otro aumento. 3, 4, 5 y 6 puntos. En el número 7 hacemos 2 puntos en el mismo punto. Y de nuevo trabajamos 6 puntos y en el séptimo hacemos el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo hacemos 1 y 2. Pues la vuelta entera de esta manera. Empezamos haciendo las 2 cadenas y el primer aumento ahí ya. Trabajamos 6 puntos y en el séptimo aumento. 6 puntos y en el séptimo aumento. Hemos completado la vuelta número 7 con los aumentos y en total tendremos 192 puntos al final de esta vuelta. La vuelta número 8 la hacemos trabajando esos 192 puntos. Subimos 2 cadenas y vamos haciendo un punto en cada punto hasta completar los 192. He cambiado de aguja, sigue siendo el número 4, pero es que la otra se me enganchaba un poco. Así que hacemos esta vuelta de esta manera, haciendo un punto alto en cada punto que nos encontramos
hasta completar la vuelta entera con 192 puntos otra vez. Iniciamos la vuelta número 9 con 2 cadenas y nos vamos a saltar el primer punto, nos vamos al siguiente, hacemos un punto alto y vamos a hacer un punto puff en el anterior, el que hemos dejado sin tejer. Cogemos la hebra y sacamos 1, 2, 3 y 4 veces. Cerramos todo, hacemos una cadena. Dejamos un punto sin tejer, en el siguiente hacemos un punto alto y volvemos al de atrás, al que hemos dejado, cogemos hebra y sacamos 1, 2, 3 y 4 hebras, cerramos todo, hacemos una cadena, saltamos uno y nos vamos al siguiente. Cogemos hebra, nos vamos atrás. 1, 2, 3, 4, cerramos todo, hacemos una cadena, saltamos un punto y en el siguiente, cuidado con este que está cogido, saltamos un punto y en el siguiente, punto alto, nos vamos al que hemos dejado, 1, 2, 3 y 4 hebras, cerramos, cadena, saltamos uno y continuamos así toda la vuelta. Vamos a hacer esta hilera de punto de garbancitos, de punto puff. Y ahora nos vemos en la vuelta número, esta es la número 9, nos vemos en la 10. Cuando lleguemos aquí al final, nos va a coincidir que solo nos queda un punto por tejer cuando hayamos hecho el último garbancito. Entonces tenemos que hacer un punto alto aquí, aunque esté cogido por el punto de las cadenas. Igualmente ahí hacemos el punto alto para que nos quede espacio aquí detrás, en este punto, para hacer el último punto puff. 2, 3 y 4. Y cerramos aquí en este punto que hemos hecho. Ahí cerramos. Ya hemos terminado la vuelta número 9. Vamos a hacer la número 10 también con este punto, pero lo vamos a hacer invertido para que nos quede tipo espiga. Para eso tendríamos que darle la vuelta y trabajar. Esta vuelta la vamos a hacer por la parte del revés. Para, en vez de continuar por este lado, que nos podamos volver a este. Damos la vuelta. Y como este punto es reversible, se puede hacer perfectamente y queda igual de bien. Y repetimos exactamente igual que hemos hecho en la vuelta número 9. La 10 igual. Subimos 2 cadenas. Y en el huequecito que se nos hace entre garbanzo y garbanzo, ahí hacemos el punto alto. Y el punto puff aquí en medio. ¿Ves que se hace como un huequecito? Donde están todas las hebras unidas. Pues ahí empezamos a sacar hebras. 4, cerramos y cadena. En el siguiente espacio, punto alto. Nos volvemos y en el huequecito del garbanzo hacemos las 4 lazadas. 3, y 4.
Cierro todo. Se me ha escapado. No pasa nada. Repetimos. 2, 3, 4. Cerramos. Al siguiente espacio. Y 4. Cerramos. Cadena. Siguiente espacio. ¿Veis? Así lo que conseguimos que se nos quede como una trencita. Es que quiero tener la cámara cerquita y me voy chocando constantemente. 1, 2, 3, 4. Cierro cadena. Siguiente espacio, punto alto. 1, 2, 3, 4. Cierro cadena, punto alto. ¿Veis? Nos va quedando, esta vuelta nos va quedando como si fuera una espiguita. ¿Vale? Pues la vuelta número 10 la continuamos así y cuando cerremos nos volveremos a trabajar del derecho. Aquí ya cerramos la vuelta número 10 con un punto deslizado y estamos trabajando del revés. Volvemos del derecho para la vuelta número 11 y para el resto de la vuelta. La vuelta número 11 y la número 12 la trabajaremos igual. Esas dos vueltas son todas de punto alto. Subimos 2 cadenas y empezamos a hacer el primer punto alto. Lo empezamos a hacer en el huequecito ya, este primero que nos encontramos del garbancito. Aquí hacemos ya el primero y en el hueco siguiente vamos a hacer otro. Sería un punto alto en el huequecito del garbanzo y un punto alto entre garbanzo y garbanzo. Nos tienen que quedar al final de la vuelta 192 puntos, que eran los mismos que teníamos en la vuelta número 8. En la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12 son 192 puntos. No hemos vuelto a hacer aumento y nos tienen que quedar los mismos. Pues esta vuelta y la siguiente, estamos en la 11 y la 12 la hacemos entera en puntos altos. De esta manera, la siguiente ya un punto alto en cada punto que nos encontremos. Empezamos la vuelta número 13 con 2 cadenas, 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. En el sexto vamos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Hacemos 7 puntos altos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Y en el octavo, un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Y a partir de aquí, siempre haremos esta vuelta, 7 puntos altos, un aumento en el octavo. Cuando terminemos esta vuelta, que es la número 13 de aumento, continuaremos trabajando la 14, 15, 16, 17 y 18, contando un punto en cada punto, que serían en total 216. Cuando terminemos esta vuelta número 13 tendríamos 216 puntos. Pues estos 216 puntos los tendríamos que trabajar, como os digo, hasta la vuelta número 18. Cuando tengamos completadas las 18 vueltas es cuando cerraremos el hueco de las mangas de la ciza y empezaremos a trabajar el cuerpo. Cuando llegue a ese punto os comento cuántos puntos tendríamos que dejar en cada ciza y trabajar el cuerpo entero, que sería todo entero prácticamente en punto alto, y al final hacerle de nuevo este dibujito de los calados que veis aquí en el cuello. Pero lo demás es súper sencillo, es simplemente punto alto el cuerpo. ¿Vale? Este ejercicio ya veis que es súper fácil de realizar. Vale, pues voy a continuar haciendo la vuelta de aumento, que es esta número 13, haciendo 7 puntos altos y en el octavo un aumento. Cuatro, 5, 6, 7 y en el octavo 2 puntos en el mismo punto. En la vuelta 18 habríamos completado el canesulla. Ya sería dividir la zona donde van las mangas y separarlas del cuerpo. Mira, os explico cómo lo podéis hacer. Cuando lleguéis al último punto que habéis unido ya de la vuelta número 18, contáis hacia atrás, os vais hacia atrás y contáis, un momento que lo mire, 46 puntos. Contamos 46 puntos a partir de este punto que hemos cerrado, a partir del siguiente contamos 46 puntos. Y en el 47 cogemos el marcador, porque ahí es donde ya cerraremos la manga. Y trabajaríamos solo lo que es el cuerpo. Hasta la otra manga nos van 62 puntos del delantero y 62 puntos de la parte de la espalda. En total serían 124 puntos lo que vamos a continuar tejiendo. Las mangas ya las dejamos de tejer. Entonces contamos desde este marcador que hemos puesto para separar la manga, contamos en el cuerpo, en la parte delantera, 62 puntos y volvemos a poner un marcador que se me está escapando. Un momentito. Le he puesto una hebra muy fina, muy chiquitita. Vale. Yo he contado 62 puntos aquí y de nuevo he contado la otra manga, los 44 de la manga. Perdón, los 46 de la manga. Y lo vuelvo a cerrar. Ahora lo que empezamos ya es trabajando solo la parte del cuerpo hacia abajo al largo que necesitemos. Voy a empezar a tejer aquí esta vuelta para que veáis cómo se cierra. Se cierra con un punto raso. A ver, que voy a ver bien cuál es el punto exactamente porque me he metido en medio.
pues nos metemos ahí en medio y lo cerramos. Como ahora nos podemos desplazar al siguiente punto y nos aseguramos, lo contamos de nuevo bien. Voy a abrir aquí ya para que no me moleste. Pasando de este paso, ya lo siguiente es puntos altos, todas las vueltas, vueltas y vueltas hasta terminar el largo. O sea que ya más sencillo imposible. Ahí nos traemos el punto, hacemos un punto deslizado para unir la manga. Y bueno, continuamos ya trabajando. Creo que voy a hacerlo de otra manera. Siempre lo hago así, pero lo voy a hacer de otra manera esta vez, ¿vale? Para que no me quede la hebra ahí. Era este punto. Me voy a girar. Lo tengo ahí puesto para no perderlo. Vamos a dejar aquí la hebrita más larguita para que no se nos pierda. Y nos metemos ahí. Es mejor así. Ahora sí ya lo podemos deslizar el punto bien. Hacemos el punto deslizado ahí. Y volvemos a la posición que estábamos para continuar tejiendo, porque ahora deberíamos de continuar ya con el cuerpo. Ya de la manga nos olvidamos. Hasta este momento hemos terminado la manga ya. Pues a partir de aquí levantamos una, dos cadenas y vamos a trabajar un punto en cada punto, contando que sean un total de 62. Para el delantero y luego contamos de nuevo 62 para la espalda. Ahora tendría las dos cadenas del inicio que corresponden al primer punto. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a seguir así contando hasta 62, ¿vale? Hasta aquí he completado los 62 puntos altos de la parte delantera y vamos a cerrar la otra ciza. Aquí tenemos el otro marcador. Pues nos vamos ahí. Tenemos que girar un poco la labor para podernos desplazar a la otra parte, la parte trasera, lo que es la espalda ya. Un momentito que ponga bien el tejido. Vale, lo que he hecho ha sido ubicarme del delantero, me ubico a la espalda, donde está el marcador, que me tenía unida estas dos piezas, lo he separado ahí. Pues donde tenemos el marcador justo, continuamos tejiendo puntos altos. Quitamos ya el marcador. Ya hemos cerrado la otra ciza. Y continuamos haciendo el resto de los 62 puntos que nos quedan de la espalda. Aquí nos deberían de quedar los 44, perdón, me equivoco siempre, los 46 de la manga y los 62 de la espalda. Eran 200, tengo que mirar porque se me olvidan los números, tengo aquí una chuletita. Eran 216 en total lo que teníamos de canezú, lo hemos dividido en 46 por manga, 62 por delantero, más 62 de espalda.
Esto es una talla M anchita L. Es decir, para una M, que en mi talla, por ejemplo, me va a quedar sueltecito, que a mí me gusta así, pero que incluso una talla L, pues le queda un poquito más al cuerpo, pero le queda perfecto también. Para más talla, no modificaría el patrón del principio, de las cadenas del inicio. Lo que sí podría hacer es un canezú más largo. En vez de parar en la vuelta número 18, continuar un poco más. Mediros y cuando veáis que tenéis una ciza que es cómoda a la hora de cerrarla, pues ya cerráis. Igual que estoy haciendo yo aquí con estos puntos, con los 216. Alargándolo, pienso que te soluciona una tallita más todavía. Y así es mucha más talla, claro, tendréis que empezar con más cadenas. Y redistribuir otra vez lo que es el tema de las mangas y el cuerpo. Como estoy aquí llegando ya de nuevo al inicio de la vuelta, os explico aquí. Se cierra como hemos estado cerrando siempre. Este sería el último punto y aquí ya la segunda cadena. El punto deslizado. Vale, pues ahora ya continuar todo el resto. Siempre iniciamos con 2 cadenas y vamos trabajando cada punto alto. Un punto alto en cada punto alto. Vale, pues hasta aquí yo creo que podéis entender perfectamente. Un momentito, a ver, que lo coloque. Vale. ¿Veis lo que he hecho, no? Esta manga ya se queda ahí por tejer, ya no hay que tejer nada más. Estamos trabajando solo el cuerpo. Aquí iniciamos siempre toda la vuelta 2 cadenas y trabajamos un punto alto en cada punto alto. Todo el contorno del cuerpo. Giramos, ya vamos trabajando en circular todo el cuerpo a lo largo hasta la medida que nos guste a cada una. Cuando yo termine de dar mis vueltas, os diré cuántas vueltas he tenido que completar y incluso en centímetros, pues los que me han salido a mí. ¿Veis? El cuello ahora mismo se ve como muy grande, pero en realidad una vez que está puesto, daros cuenta que esto es manga prácticamente todo y luego queda como cuello barca. Muy abierto y escotadito. Voy por aquí, sigo trabajando hacia abajo el cuerpo al largo que necesito y terminamos haciendo este diseño de aquí arriba, abajo del todo. Continúo y nos vemos cuando avance bastante la labor. Ya hemos terminado prácticamente de tejer el largo que necesitamos para el jersey. Bueno, pues os diré medida. De canesú paré en 20 centímetros, fue donde uní ya las cizas, y he continuado un total de 38 centímetros, desde el cuello hasta la parte baja del jersey. El total han sido 38 centímetros y a partir de ahí voy a trabajar el motivo de los calados, un total de 5 vueltas sería. Empezando en esta primera vuelta haciendo el calado, la siguiente sería punto alto, un punto en cada punto. De nuevo, en la tercera vuelta que continúa, haríamos calado y 2 más de puntos altos. Y ahí ya paramos y hemos terminado nuestro jersey. Hemos terminado a sección del cuello, que es opcional. Si os gusta cómo os ha quedado de barca,
lo dejáis tal cual ya. Yo le voy a hacer una vuelta o dos. Lo voy a ir viendo cómo me va quedando, me lo voy probando. Pero por menguar un poco, que me quede un poco más fijado al cuello. Que no me quede tan suelto. Para estar más cómoda. Le haré una especie de o de disminuciones o de patente. Os lo enseño cuando pruebe cómo queda. Esta vuelta, pues, si os acordáis de cómo lo hicimos en el cuello, la empezábamos haciendo 3 puntos altos y saltándonos un punto. Dejamos uno sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. Una cadena, dejamos uno sin tejer y en el siguiente un punto alto. Cadena, dejamos punto alto en el siguiente. Una cadena, dejamos uno. Y se nos va formando el punto de red, este de los caladitos. Vale, pues toda esta vuelta la hacemos así. La que continúa, rellenamos los huequecitos con puntos altos y hacemos punto alto en el punto alto. En la siguiente repetimos esto y luego hacemos un par de vueltas más en puntos altos. Así nos queda la parte baja del jersey. Vuelta de calado, vuelta de punto alto, vuelta de calado, dos vueltas de punto alto. ¿Vale? Pues cuando terminemos ya, ahí dejamos una brita para luego esconderla. Cerramos y dejamos una brita y nos vamos al cuello, que le vamos a hacer como un poquito de punto que se ajuste para que nos sea más cómodo. Como queda bastante abierto este jersey del cuello, nos queda barco a los hombros, pues para que no se nos mueva de ahí y estemos cómodas, vamos a coger una aguja del número 3. Vamos a cambiar a una aguja más finita, añadimos el hilo en el mismo sitio donde comenzamos, cuando hicimos las cadenas, y ahí vamos a empezar haciendo 2 cadenas, cogemos estas hebras y las vamos a ir escondiendo a la vez. Contamos como un punto estas 2 cadenas. Hacemos 3 más. Iremos haciendo disminuciones cada 4 puntos altos. Ahí tenemos 2, 3 y 4. Con este. 4. Vamos a hacer la primera disminución. Hacemos un punto alto sin terminar. Un punto alto sin terminar. Y lo cerramos todo. Ahí hemos hecho ya una disminución. Pues esto es lo que haremos en toda la vuelta. Repetimos 4 puntos altos y en el quinto empezamos a hacer las disminuciones. 1, 2, 3, 4 y aquí ya viene la siguiente disminución. Un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar y lo cerramos. Seguimos. 1, 2, ya tenemos esa hebra escondida. 3, 4 y la disminución. 1, 2 sin terminar, cerramos. Tres y 4.
Ay, perdón, que ahí viene la disminución. Y lo cierro. Pues así se nos va a ir adaptando. Así nos queda la parte baja del jersey. Vuelta de calado, vuelta de punto alto, vuelta de calado, dos vueltas de punto alto. ¿Vale? Pues cuando terminemos ya, ahí dejamos una brita para luego esconderla. Cerramos y dejamos una brita y nos vamos al cuello, que le vamos a hacer como un poquito de punto que se ajuste para que nos sea más cómodo. Como queda bastante abierto este jersey del cuello, nos queda barco a los hombros, pues para que no se nos mueva de ahí y estemos cómodas, vamos a coger una aguja del número 3. Vamos a cambiar a una aguja más finita. Añadimos el hilo en el mismo sitio donde comenzamos, cuando hicimos las cadenas. Y ahí vamos a empezar haciendo 2 cadenas. Cogemos estas hebras y las vamos a ir escondiendo a la vez. Contamos como un punto estas 2 cadenas. Hacemos 3 más. Iremos haciendo disminuciones cada 4 puntos altos. Ahí tenemos 2, 3 y 4. Con este. 4. Vamos a hacer la primera disminución. Hacemos un punto alto sin terminar. Un punto alto sin terminar. Y lo cerramos todo. Ahí hemos hecho ya una disminución. Pues esto es lo que haremos en toda la vuelta. Repetimos 4 puntos altos y en el quinto empezamos a hacer las disminuciones. 1, 2, 3, 4 y aquí ya viene la siguiente disminución. Un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar y lo cerramos. Seguimos. 1, 2, ya tenemos esa hebra escondida. 3, 4 y la disminución. 1, 2 sin terminar, cerramos. 3 y 4. Ay, perdón, que ahí viene la disminución. Y lo cierro. Pues así se nos va a ir adaptando. Y cerramos ahí ya esta vuelta. Y ahora vamos ya a por la última vuelta que haremos en el cuello y habríamos terminado el jersey. Esta última vuelta que voy a hacer es opcional porque si os dais cuenta cuando la hagáis es que se os queda ya bastante adaptado el cuello como para poderlo dejar así. Pero como el hilo suele dar un poquito de sí después con el uso, me voy a hacer otra vueltecita más. Si queréis la podéis hacer vosotros también. De un punto un poco elástico. Cogiendo. Lo hemos hecho en alguna que otra prenda, pero lo repito aquí. Levantamos 2 cadenas. En el siguiente punto alto nos metemos de esta manera y hacemos un punto alto. El siguiente lo cogemos desde atrás.
Y así vamos haciendo toda la vuelta. Vamos pillando el punto alto por delante y el siguiente. Este, como es una disminución, serían 2 puntos juntos. Pues los tenemos que coger los dos. Es la disminución que hemos hecho en la vuelta anterior. Dos cogemos así y hacemos el punto alto. Delante. Detrás. A mí es que me gusta este tipo de acabado para puños, para cuello, perdón, para las terminaciones de las prendas. Pero ya os digo que así, igual si me hago otro, pues me lo dejaría de esta manera. Iniciaría igual con menos puntos el cuello para que me quedara un poquito más cerrado. Pero esta terminación queda también bonita y nos ayuda a adaptar las prendas. Pues ya está, esto sería continuar haciendo esta secuencia de puntos cogiéndolos delante, detrás, delante, detrás. Se nos va a quedar después así, una especie de patente, y habríamos terminado nuestro jersey. Espero que te haya gustado. Si lo realizas te vas a dar cuenta que te gustará tenerlo en todos los colores, que es el típico jersey que te gustaría tener en todos los colores, porque es súper ponible para cualquier momento de la semana, fresquito, fluido. Para mí reúne todas las condiciones que nos viene bien para este tipo de prenda que le quieres dar bastante uso, que es de entretiempo, que incluso en verano por las noches, porque es que es súper ligero y fresquito, ¿eh? Os lo podéis poner en toda la época de primavera, incluso verano. Pues me despido de vosotras, agradeciéndoos que estéis ahí, y os animo a que os suscribáis a mi canal y me deis un like si os ha gustado este vídeo, para que se quede guardado el vídeo, y que os suscribáis sobre todo porque me apoyéis a que mi canal siga creciendo, yo me siga motivando y siga subiendo cositas monas y fáciles de realizar. ¿Vale? Pues muchas gracias por estar ahí como siempre. Hasta luego.